buenas tardes, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Yo comenté un poquito la semana pasada al pasar por acá que están saliendo nuevas traducciones de libros clásicos. En principio me alegro porque son traducciones hechas acá por escritores argentinos, escritores y traductores argentinos, y eso hace una diferencia grande, pienso. Y bueno, y además hay muchos temas, me parece, que vale la pena debatir un poco acá en el programa acerca de la traducción. Así que tengo a Pablo Imberg, que escribió este libro que tengo acá, Escribir palabras ajenas, específicamente dedicado a este tema de la traducción, y que acaba de publicar una nueva traducción de 1984 de George Orwell, nada menos. Y también está con nosotros Edgardo Scott, escritor y traductor. Estuvo acá en el programa no hace tanto con su libro Caminantes. Y ahora tradujo nada menos que Dublineses, el primer libro de James Joyce. Ahí los tengo, a Edgardo desde Francia, Pablo desde acá nomás, supongo, desde su casa o la casa de algún allegado. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿por dónde empezamos? Tengo mucho tema. Yo quiero hablar un poco en general de los temas relacionados con la traducción, pero además quiero que me hablen un poquito de estos libros que han traducido ahora, porque hay una frase que circula mucho y que algunos de ustedes la nombran en su libro, creo que Piglia también la hizo suya, que decía que cada 10, 15 años hay que volver a traducir los clásicos, porque cambia la lengua. ¿Es así? ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Lo dejo al maestro. A ver. En realidad, creo que es un tema complejo que no merece una respuesta sencilla. O sea, hay argumentos a favor de eso que decías vos, y hay también argumentos en contra. Y en mi libro yo justamente cito una frase de Henri Mechonic que dice que tomamos como regla la mayor parte de las traducciones que caducan, pero que hay algunas excepciones de traducciones que se mantienen en el tiempo. No vamos a entrar ahora en demasiados detalles, pero yo creo que las dos cosas son sostenibles de distintas maneras. Hay algo, sí, de que la lengua va cambiando con el tiempo. En ese sentido, Borges con Pierre Menard lo hizo como a su manera muy patente, ¿no? Las mismas palabras dichas en la misma lengua, unos siglos después, quieren decir otra cosa. Sí. Pero cuando leemos El Quijote nosotros, estamos leyendo las mismas palabras que escribió Cervantes, aunque quieran decir otra cosa. ¿Por qué la traducción en ciertos casos no puede tener un proceso similar? Ese sería como un poco claro, respuesta, el contraargumento. El contraargumento. Exacto, sí. Tú lo has dicho. Quizá estoy de acuerdo con lo que dice Pablo y de algún punto pensaba la cuestión de la vigencia, ¿no? Quiero decir, así como por algún motivo, que creo que es el motivo es la lectura, ¿no? Es decir, no deja de ser la traducción también una operación muy, muy fuerte de lectura. Entonces, así como hay algunos textos que dejamos de leer y que se vuelven una pieza de museo literario, diríamos, ¿no? Hay otros que no, ¿no? Y me parece que en ese sentido creo que la traducción o las traducciones corren a veces una misma suerte, ¿no? Es decir, hay traducciones más o menos vigentes, de algún modo, ¿no? Entonces creo que un poco corre la suerte de la literatura. Bueno, volviendo a lo que decía Borges, por eso Borges siempre decía, bueno, ningún problema tan consustancial, ¿no? El famoso adagio borgiano sobre la traducción, ¿no? Que es como el tema de la literatura, de la traducción, ¿no? Yo me acuerdo una vez que vino Pablo acá al programa y dijo, así al pasar, y quedó, porque estábamos hablando de otra cosa, pero a mí siempre me quedó esto, que él dijo, no siempre es bueno que los grandes escritores traduzcan, porque meten demasiado de sí en las traducciones. Claro. Y a mí eso me quedó dando vueltas, y ahora leyendo el libro de Pablo, y también en el prólogo que vos le hiciste a Dublineses, Edgardo, aparece este tema de que Borges por ahí mejoraba los textos que traducía, ¿no es cierto?
no era tan fiel a la letra. A ver, levanta la mano. No, ¿sí? pues, yo lo que quiero decir es que no sé si los mejoraba. Ajá. Eso es discutible. Él sentía que él creía que los mejoraba, por eso los cambiaba. Hay Está situaciones, bien. ¿no? Ponele, yo leí Santuario de Faulkner y no entendí nada en una versión, por supuesto, castiza española. Me acuerdo que después entré a Faulkner por La Palmera Salvaje traducido por Borges y me pareció una locura, digamos, ¿no? Sí. Entonces, depende un poco de las situaciones, ¿no? ¿Qué decís vos, Pablo? No, yo digo que, digamos, no es 1 más 1 igual a 2. Son situaciones complejas y no me gusta cerrarlas en una sentencia, ¿no? Es decir, a mí lo que me parece es que las traducciones de Borges son muy interesantes obras de Borges, son muy interesantes para conocer a Borges. No estoy tan seguro de que sean igualmente interesantes para conocer a los autores traducidos. Claro. Esto es lo que digo, pero por supuesto puede haber distintas opiniones. Sí, y tal vez no sea Borges el mejor ejemplo de escritor traductor, diríamos, ¿no? Porque quizá hay otros escritores, por ejemplo, Cabrera Infante, ya que estamos en tradujo tema, Dublineses, ¿no? Cabrera Infante. Claro, la traducción de Cabrera de Dublineses, que era la que todavía y aún circula muchísimo, digamos, retocada y demás, pero circula mucho. Cabrera tradujo de una manera muy generosa, para decirlo rápidamente, ¿no? Es decir, tradujo pensando mucho en Joyce, ¿no? Y quizá me parece que hay veces que los escritores, como decía Pablo, ¿no? Se ensimisman aún más que lo acostumbrado y eso repercute en la traducción, ¿no? ¿Qué pasa con el tema? Recién lo dijo alguno de ustedes al pasar. Hay tantas traducciones que se han hecho en España, ¿no es cierto? Estos libros de los que estamos hablando, también Corazón de las Tinieblas, que se apareció una nueva edición traducida acá por Fondebrider. O sea, son todos escritores, traductores argentinos y se están publicando acá en el país. ¿Qué cambia eso? Porque yo soy una generación que leyó tanto traducido en España que realmente me alegro mucho de que esto suceda. Sí, quiero decir 2 o 3 cositas sintéticas. Una es que yo había traducido El Corazón de las Tinieblas, está publicado por Losada hace como 10 años. O sea que había una traducción esa argentina. me la perdí, ¿ves? Sí. Luego quiero decir que, bueno, la situación de que muchos libros se traduzcan en España es porque la industria editorial española es la más fuerte de la lengua castellana. No me cabe duda, Pablo, pero nos obliga a leer por ahí en un trabajo que fue hecho para españoles, no para nosotros. Es un problema muy complejo y fundamentalmente económico. Más que traductivo, podríamos decir. Pero yo creo que de todas maneras hay algún espacio acá. Bueno, a ver, pasó algo raro. Por ejemplo, en el caso de 1984, para no irme por las ramas, la primera traducción que se publicó de 1984 se hizo en Argentina y se publicó en Argentina. La hizo Arturo Bray, si no recuerdo mal, que se llamaba un paraguayo de padre inglés, militar, exiliado de Paraguay, se radicó en la Argentina, acá escribió algunos libros y tradujo unos cuantos, entre ellos 1984. Esa fue la primera traducción que se publicó. Tiene un par de censuras de cuestiones sexuales porque tenían miedo de que por eso pudieran prohibirla. La traducción española, que salió como un año después, tuvo un problema mucho mayor con la censura y recortó partes mucho más grandes. Después pasaron muchísimos años y hará 20 años o algo así, hubo una segunda traducción, una nueva traducción en España y hace un poquito menos otra más en España. No había habido otras traducciones por acá. Ahora Orwell entró en el dominio público a partir de este año. Yo creo que también influye eso, que son todos autores, son autores que han entrado en el dominio público, bueno, no se pagan derechos, también eso debe influir. Pero yo leí, Edgardo, que vos tenías
con Joyce una especie de... Vos querías realmente traducir este libro, no era un trabajo profesional más. Claro, de hecho, no, y de hecho por eso yo decía antes, yo traduzco cuando surge algo que me interesa y digo, todo lo que traduje fueron libros que encontré de algún modo o que reencontré y que quería traducir, digamos, ¿no? De hecho, pensaba que está bueno porque en 1984 yo lo leí en inglés, digamos, cuando estudiaba inglés, y creo que nunca más lo leí, así que va a estar buenísimo encontrarme con la traducción de Pablo. Y ese fue el caso también de Joyce, que los cuentos de dublineses yo los leí como short stories cuando estudiaba inglés en Lenguas Vivas, a mis 17 años, 16 años. Entonces, y fue extraordinario, ¿no? Fue algo muy, muy impresionante para las lecturas que a su vez, no sé, supongo que en esa época yo estaría con García Márquez o con, no sé, o con Sábato, ¿no? Y de golpe leí estos cuentos y verdaderamente me volaron la cabeza. Y también tengo que admitir, bueno, una rama de mi familia es irlandesa, entonces estaba como el vínculo emotivo, diríamos, ¿no? De poder, de reencontrarme un poco con esa lengua, ¿no? Y traerla a su vez a la lengua del presente, que volviendo a lo que vos preguntabas, me parece que la diferencia con España es esto, digo, traducir siempre también tiene un gran elemento político porque la lengua es política. Entonces cuando uno traduce, se está metiendo, y digo, estamos usando a Joyce, o a Orwell en este caso, fíjate, Orwell sobre todo, ¿no? Para meterlos en la discusión del lenguaje y de la ideología y de nuestras narraciones, digamos. Absolutamente. ¿No? Entonces, por eso es tan distinto traducir según las regiones, ¿no? El Río de la Plata, México, España, qué sé yo, ¿no? Exactamente. Vos decías, en el caso de Orwell es eminentemente político, pero yo leía en tu libro, Edgardo, vos citás que algunas frases de Joyce, hablando de dublineses, y decís que mi intención era escribir un capítulo de la historia moral de mi país y elegí Dublín, donde ya no vivía, porque esa ciudad parecía ser el centro de la parálisis. Y después dice, he escrito la mayor parte en un estilo de escrupulosa mezquindad, porque uno los lee y puede pensar que es una lectura costumbrista de situaciones en Dublín, etcétera, pero ¿qué hay atrás de todo esto, no? Ya nos queda poco tiempo, pero yo quiero un comentario de ustedes, cada uno de ustedes, sobre los textos que tradujeron. Bueno, arranco yo, así engancho con esto. Dale. Pero totalmente, me parece que Dublineses es como el primer eslabón del gran proyecto, diríamos, narrativo de Joyce, y ya da cuenta de la ambición del tipo, podríamos decir, ¿no? De la que no cabe duda, su eficacia además, ¿no? Entonces me parece que se ha leído mucho en una clave muy ligada a esa, como mimética de las historias de la ciudad y me parece que no hay que leerlo tanto por ahí, sino por ejemplo, cómo ha influido Joyce en la invención del relato contemporáneo. Es decir, yo sigo diciendo, y muchas veces lo digo en los pequeños talleres o cursos que doy, cuando hablo de cuentos o a algunos alumnos o demás, que es muy difícil todavía ir más lejos que algunos relatos que están en dublineses en la forma breve, ¿no? El nuevo cine argentino, sin ir más lejos, Reckman, para ir rápido, ¿no? Sí. Todavía le debe a este tipo de relato, ¿no? Y la narrativa norteamericana, bueno, una importantísima parte, seguro, ¿no? Entonces, me parece que hay que pensar la cuestión formal que se juega en dublineses, que creo que sigue siendo de una gran riqueza para nosotros, ¿no? Y Pablo, decís en un momento que si Rebelión en la Granja, libro anterior de Orwell, era la proyección del pasado en el presente, el estalinismo, 1984 será la proyección del futuro en el presente. Advertible hoy no solo en regímenes totalitarios de cualquier signo, sino también en ciertas oscuridades de las sociedades democráticas. Sí, yo digo, si no me equivoco, ahí digo, entre
comillas, llamadas democráticas, ¿no? Una cosa así. Sí, para mí, yo digo la verdad, yo no me hubiera propuesto de primera moción para traducir 1984, no por 1984 en sí, sino porque tengo una especie de dificultad, llamémoslo, neurótica, con lo que ahora llaman distopías, la ciencia ficción. Ajá. Y ese tipo de cosas. Nunca me llevé muy bien. Pero bueno, surgió esta posibilidad y la verdad es que yo estoy muy agradecido de haberlo hecho porque yo sabía que era un libro muy importante, pero no le entraba y así le tuve que entrar y con microscopio, ¿no? Como es el trabajo que requiere la traducción. Exacto. Y realmente es muy sorprendente ese tipo de cosas. Es decir, a mí en general no me gusta mucho la idea de valorar una escritura, un tipo de escritura, una obra literaria, por su capacidad de profetizar, supongamos. Pero lo que tiene Orwell es que la lucidez del tipo para ver, digamos, lo peor de los efectos de ciertas cosas de la política es muy fuerte, es muy tremenda. Y entonces, en ese sentido, sí, el caso típico es el de que han instalado tanto las redes y todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las redes y ese tipo de cosas en las que yo conozco más de oído que por experiencia propia, porque no estoy en redes? Ajá. Pero tienen esa cosa de que hay que decir todo en muy pocas palabras. Entonces, en muy pocas palabras no hay tiempo para dar argumentos. Hay que simplemente hay que disparar, digamos. No hay tiempo no hay tiempo para decir arriba las manos, de qué se lo acusa. Hay que tuitear. ¡Pum! Claro. Algo así. Entonces, los 2 minutos de odio que hacen todos los días ahí, donde le ponen las imágenes de alguien a quien hay que vilipendiar y todo el mundo gritándole. Y, bueno, todo eso está en Orwell y en 1984. Y están todos los días en nuestro mundo de hoy. Bueno, me tengo que ir al corte. Les agradezco mucho esta charla. El que quiera seguir con estos temas, acuérdese que está Escribir Palabras Ajenas, el libro de Pablo Ingber. Y por supuesto recomendamos leer Dublineses de James Joyce en la traducción de Edgardo Scott y 1984 de Orwell en la traducción de Pablo Ingber. Y gracias a los dos y me alegro de verlos aunque sea por esta vía. Hasta pronto. Gracias a vos. Nos vemos. Gracias, chao. Nos vamos al corte Pablo. Y enseguida volvemos. Bueno, se supone que los clásicos de la literatura, según dicen muchos traductores, tienen que volver a traducirse cada 10 o 15 años, porque cambia la lengua. Entonces las traducciones pueden quedar desactualizadas. Es una teoría, pero es una teoría que veo que traductores que respeto mucho sostienen. Y a partir de ahí yo veo que salieron en el último tiempo una serie de clásicos universales con nuevas traducciones y lo que me alegra especialmente, traducidos acá en la Argentina. O sea, me interesa por varios motivos. Primero, por la industria editorial nuestra, pero también porque nos gusta leer literatura extranjera traducida acá. A veces las traducciones españolas no tenemos otro remedio que leerlas, pero no nos aparecen términos o cosas que nos chocan, nos molestan porque no estamos acostumbrados, porque no es nuestra lengua. Apareció ahora El corazón de las tinieblas de Conrad, traducido por Jorge von der Brieder. En realidad le puso corazón de las tinieblas, le sacó el él. Esa también es una decisión del traductor, ¿no? Es una traducción con muchísimas citas, con un largo prólogo de von der Brieder, pero además con muchísimas citas. Constantemente está contextualizando lo que en la novela sucede. Vale la pena leer, pienso, esta traducción de una novela emblemática, qué sé yo, la principal obra de Conrad sin duda, pero además una de las grandes novelas de la literatura universal. Usted sabe que Conrad, antes de escritor, fue marino y él navegó por el Congo, o sea, conocía el territorio donde después se desarrolla la novela, ¿no es cierto? Él vio de primera línea lo que es el salvajismo a veces de la colonización,
etcétera. Y todo esto está en esta novela que ustedes se deben acordar. En el año, creo que 79, fue llevada al cine por Francis Ford Coppola, nada menos. Y Apocalypse Now, con Marlon Brando. Coppola lleva la acción a Vietnam, a la guerra de Vietnam en ese momento. Bueno, una oportunidad para leer entonces El corazón de las tinieblas, o Corazón de las tinieblas, como dice von der Wrede en esta preciosa edición de Eterna Cadencia. Y vamos a hablar ahora, la tenemos ahí, a Belén López Peiró. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, y vos, me alegro que estés por acá. Hubo varias veces que ibas a venir y siempre pasó algo y no lo podíamos concretar. Sí, en este contexto que es un poco difícil, justo bueno, estuve 2 semanas aislada por COVID, entonces bueno, nada, viste que te deja como cansada y bueno, ahora por suerte todo bien. Estás bien, Y por suerte. un placer estar con vos. Bueno, Sí, igualmente, totalmente. no nos conocemos, nos estamos conociendo en este momento. Sos una colega, sos periodista y sé que has hecho talleres con Gabriela Cabezón Cámara, ¿no es cierto? Sí, fue el primer taller de escritura que fui. Fue como una gran iniciación en el mundo de la literatura de la mano de Gaby. Llegué a ella a través de su libro Bella, le viste la cara a Dios. Estuvo acá con ese libro hace unos años, sí. Y sí, no, fue una maravilla, me llegó, me interpeló, me conmovió, la admiro profundamente, así que bueno, una gran maestra y mentora para mí. Y ella te impulsó en la escritura de tus 2 libros, ¿no es cierto? Sí, particularmente con el primero, con Por qué volvías cada verano, que salió en 2018. Sí. Ella acompañó el proceso de escritura digamos, se inició y lo acompañó dentro de su taller literario. Bueno, a partir de una consigna, ¿no? Que es como se suele trabajar. Yo misma lo trabajo en los talleres que doy a partir de disparadores, consignas. Bueno, la mía era a partir de la identidad y ahí surgió el primer libro, ¿Por qué volvías cada verano?, que es alrededor de, digamos, donde narro el abuso sexual que viví adolescente. Y bueno, después, como en un segundo momento, surge Donde no hago pie. Donde no hago pie, que es este que salió hace poquito, donde vos contás, Sí. justamente está relacionado con el anterior, vos haces una denuncia judicial por este abuso. Y bueno, y Claro. ahí, claro, entras en todos los vericuetos de la justicia y te llegás a preguntar en un momento qué es la reparación, que me pareció muy interesante eso. ¿Qué es la reparación, no es cierto? Sí, yo inicio la causa judicial, la inicio en 2014, incluso antes de entrar al taller de escritura, antes del primer Ni Una Menos, antes de publicar Por qué volvías. Pero sucedió justamente que meses después de esta primera publicación se eleva la causa a juicio oral. Luego, unos meses después, se solicita el juicio por jurados, algo que en la provincia de Buenos Aires comenzó a aplicarse en 2015. Y me di cuenta de que la literatura que yo buscaba leer para poder entender un poco más, ¿no? Por lo general era norteamericana o era, digamos, por ejemplo, también aparecía, no sé, El adversario de Carrer, o series o películas norteamericanas donde se hablaba, ¿no? de juicios por jurado, pero las víctimas estaban muertas, ¿no? Ya habían fallecido habían sido, digamos, en la mayoría de los casos habían sido femicidios, y yo necesitaba encontrar o crear una narradora que pueda narrar en primera persona qué se siente atravesar un juicio de esas características, investigarlo, ir a fondo, y en esa búsqueda también darme cuenta que llega, digamos, cuáles son las opciones o cuáles son las opciones que tenemos cuando vamos a la justicia, qué reparación nos ofrece la justicia, qué reparación a veces buscamos o necesitamos o creemos que vamos a encontrar. Y también, sin dudas, poder dar cuenta de que no se trata de una única opción, de un juicio oral o un juicio por jurado, sino que también existen otros tipos de posibilidades, y también todo el peso que significa en un cuerpo la dilatación judicial, ¿no? Estamos en 2021 y yo inicié la denuncia en 2014. Y todavía no hay sentencia.
no. Claro. Pues me llamó la atención eso. Vos te preguntás en el libro, si uno busca en la reparación, en la justicia, en la sentencia, sabe que puede tener que esperar, no sé, 10 años o lo que fuera, ¿no es cierto? Claro, como la justicia ofrece reparación una pena. Claro. ¿No? Y ni siquiera está garantizado, ¿no? Sin dudas, hay toda una investigación, un juicio por delante. Claro, por supuesto. Pero si nos quedamos solamente con esa reparación, estamos en problemas. ¿Y cuál es tu reparación? ¿Cuál es la reparación? Yo creo que en mi caso tuvo mucho que ver la escritura, claro. Como un lugar de registro y también de esto, ¿no? Porque más allá del tema, yo creo que para mí lo más reparador fue poder convertir un hecho que generó tanto dolor en mí en una obra literaria, y cómo a partir de esa obra comencé a tejer otras redes de apoyo, ¿no? Porque un poco en el libro muestro, ¿no? Que de qué manera necesito poder encontrar un acompañamiento colectivo también como para poder llevar adelante esta investigación, seguir adelante con las audiencias, con el juicio y demás. Bueno, pero ese acompañamiento colectivo obviamente lo tenés, porque este es un momento muy fuerte, ¿no es cierto?, de reivindicación, por suerte, de todas estas causas. Eso lo tenés. A mí lo que me llamó mucho la atención y me interesó el libro justamente era esa idea que vos decías recién, de la reparación por la escritura. Vos pudiste llevar, porque además sos periodista, sos escritora, pudiste llevar todo este dolor y toda esta angustia que fuiste pasando a lo largo del tiempo al papel, a la literatura. La pudiste convertir en otra cosa. Sí, totalmente. Claro. Con lo que de chica y un poco a medida que avanzaba, ¿no? Por ahí más en la infancia, en la adolescencia, el libro como refugio, como lugar de refugio, y cómo me pasó que los primeros años estudié periodismo, por un lado, por otro lado ciencias de la comunicación en la UBA, y los primeros años de la carrera aparecía mucho la no ficción. En una de las materias nos decían, bueno, para empezar tienen que leer estos 10 libros, ¿no? de no ficción, norteamericana, latinoamericana, argentina, y a mí me recuerdo la primera vez que leí un libro de no ficción argentino, que creo que era el de Rodolfo Walsh, y la implicancia que tenía en relación a la historia con nuestro país, a la interpelación, Operación Masacre. La identidad, Operación Masacre. Y me di cuenta que había algo ahí que yo quería para mí, que había algo, una posibilidad entre el periodismo y la literatura, ¿no? Uh-huh. Donde se unían, digamos, y que yo tenía que hacer propio, ¿no? Marcar una impronta personal, utilizar las herramientas necesarias, que yo creo que en mi caso me preocupo muchísimo por el cómo, por cómo narrarlo. Si en el primer libro utilicé la polifonía, en el segundo trato de hacer una especie de crónica judicial con perfiles, con crónicas de la infancia, incorporando estas herramientas que son parte, ¿no? de esta investigación, que tienen que ver con las búsquedas en Google, los fragmentos judiciales, cuadros sinópticos, árbol genealógico, ¿no? Esto de transparentar esa investigación, ¿no? Por supuesto. Y ahora, un próximo libro, ¿cómo lo pensás? Porque una cosa es contar, claro, vos tuviste que hacer un distanciamiento para contar tu propia historia, ¿no es cierto? Y trabajarla con todos estos recursos literarios y periodísticos. ¿Cómo sigue? ¿Cuál es la próxima? Y no sé, es un desafío. Recién ahora, que hace 2 meses nada más salió Donde no hago pie. Así que... Sí. Que un poco en la búsqueda de ver, después de estos 2 libros tan fuertes para mí, dar espacio, ¿no? Un poco a lo lúdico, a otros lugares donde poder jugar un poco. Así que estoy en eso. Claro, seguro. Y encima con la pandemia, Belén. Encima con la pandemia. Con la pandemia en el medio. ¿No es cierto? Con la pandemia en el medio. Bueno, recién hablabas de los libros que te hacían leer en la facultad, cuando estudiabas periodismo y literatura, y citaste el de Walsh como non-fiction, sí. ¿No es cierto? ¿Qué otros te hacían leer? ¿Qué otros leías? O que te hayan marcado a vos. Los de Tomás Eloy Martínez,
después muchísimo... La novela de Sangre Perón, Fría, de Santa Truman Evita. Capote, la novela de Perón, Santa Evita. A Sangre Fría. Y después me pasó que a medida que iba como leyendo esos clásicos, empecé a leer escritoras contemporáneas que también hacen non-fiction y que admiro muchísimo. Una de ellas es María Moreno, que con sus novelas que son increíbles, dije, bueno, hay nuevas posibilidades. Selva Almada con Chicas Muertas, Ajá. que narra 3 femicidios de los años 80, cuando todavía no se nombraban de esa manera. Exacto. El hecho de que cada vez haya más mujeres, ¿no?, en el terreno literario y experimentando en el género, y mostrando, ¿no?, estos distintos recursos. También me sirvió mucho la escritora norteamericana Vivian Gornick. Ella leí y vi muchos de sus videos que hablaba del distanciamiento, incluso Silvia Molloy, con sus libros que también Silvia trabaja mucho con la memoria, con la experiencia, Exacto. ¿no? Con sus propias vivencias, sí. Con sus propias vivencias, y a partir de ahí crea, indaga, busca. Yo creo que son grandes referentes locales. Sin lugar a dudas lo son. Y te agradezco porque hicimos de paso un repasito como para quienes nos están mirando. Si no leyeron estos libros, por supuesto que los recomendamos a todos. Y recomendamos también Donde no hago pie, el nuevo libro de Belén López Peiró. Y esperamos el próximo y ojalá te podamos tener acá en el piso, ya superada la pandemia, superado todo. Ojalá que sí. Gracias, me alegro de conocerte. Gracias a vos, un placer. Enseguida volvemos, no se vayan. Vamos a recibir a Cristina Piña, que acaba de sacar una nueva biografía de Alejandra Pizarnik. Hola, Cristina, ¿cómo estás tanto tiempo? Hola, ¿cómo te va, Cristina? ¿Qué decís? Muy bien, ¿Cómo estás ¿y tú? vos? Bien. Digo, ¿cuántos libros tenés sobre Alejandra Pizarnik? ¿7, 8? ¿Cuántos? 7. 7 libros. Son muchos, sí, pero es que me he pasado, Cristina, la vida trabajando sobre Alejandra. Sí. Calculá que mi primer libro es de 1980. Así que calculá del 80 hasta el 21, que tengo prácticamente 41 años trabajando sobre Alejandra. Entonces, claro, a lo largo de todo ese tiempo han ido saliendo distintos libros. Así que este viene a ser el 7º. Pues cuando vos sacaste tu biografía, la anterior, en los 90 fue, ¿no es cierto? Sí. A principios de los 90. En el 90, 1990. Y por lo que yo leí, vos contás acá, que en ese momento, al lado del material que hay hoy, te arreglaste con poquísimo para hacerla. Porque después de 1990 hubo muchos descubrimientos alrededor de Pizarnik y de su obra. Exactamente, mirá, en el 90, cuando yo hice la biografía, con lo único que conté fue con 36 personas con las cuales hablé. 36 amigos, familia, todas las personas que la conocieron y que yo pude pescar, hablé con todas ellas. Y después con cierta correspondencia que me dieron las personas más amigas. Por supuesto que la tenían y que la pude leer, pero nada más. Y realmente cuando se abrió todo lo posterior, porque no solo es el material de diarios, cartas, inéditos, relatos que están guardados, dibujos, fotos, todo, que está todo guardado en Princeton, sino toda la cantidad de publicaciones póstumas que hubo. Claro. Porque a los 10 años de la muerte de Alejandra, en el 82, apareció ya esa primera compilación, textos de sombra y últimos poemas que publicaron Olga Orozco y Ana Bexiu, donde aparecieron una serie de textos que a todos nos dejaron de espaldas, porque estaba La bucanera de Pernambuco, Hilda la polígrafa, Los poseídos entre lilas. Bueno, La condesa sangrienta ya se conocía, incluso apareció en esas primeras obras reunidas que armé yo con Corregidor en el 93 exactamente, y todo eso, todo lo que agregó en el 82
la publicación de Olga y Bexiu, y después empezaron a aparecer toda una serie de publicaciones que fueron la correspondencia que organizó Yvonne Bordelois, la que hicimos después Yvonne y yo, la correspondencia con León Ostrov, y lo más importante probablemente es todos los papeles Pizarnik que están depositados en la Universidad de Princeton, que por supuesto hay que instalarse, porque por más que hay una serie de cosas que podés comprar, hay otras que tenés que ir a ver allá. Las tenés que ir a ver allá. No y claro, tenés que ir a ver allá el diario y lo que ella llamaba los cahiers, los cuadernos, porque esos no los podés comprar. Yo tengo prácticamente todo el archivo. Sí. Cristina, ese material, contá un poquito, porque creo que quedó en manos de Olga Orozco, que después se lo da a Cortázar. ¿Es así? No, ¿Cómo va a parar a Princeton, no? Digo. Va a parar a Princeton de la siguiente manera. Hay una complicada trayectoria. Sí. Primero queda en manos de Olga Orozco, que por supuesto es una cantidad enorme. Yo he visto el material. Entonces llega un momento en que Olga está como tapada y Marta Moya le va a ofrecer, que es la última pareja de Alejandra, Marta Moya le va a ofrecer hacerse cargo de eso. Pero después Marta Moya viaja con los papeles a España. Y después algunas personas, no quiero dar nombres, algunas personas sostienen que tiene que ir a parar a manos de Cortázar para que lo depositen en algún lado, etcétera, etcétera. Lo llaman a Cortázar y Cortázar se pone en contacto con Marta Moya, que estaba en España, y le pide los papeles, y con la idea, porque tanto como Alejandra como él habían tenido la beca Guggenheim. Entonces pensó Cortázar que lo bueno era que fuera a parar a la beca, a la Guggenheim, a la fundación. A la fundación. Efectivamente. Y se los dio a Marta Moya. Pero ocurre que Cortázar se muere antes de mandarlo a la Guggenheim. Entonces queda en manos de quién va a ser la heredera de Cortázar, que es Aurora Bernardes. Entonces, Aurora se encuentra con ese material y bueno, ¿qué hacer? Entonces ahí se pone en contacto con la familia y coinciden todos en que lo mejor para que se mantenga es vendérselo a una biblioteca norteamericana. Y Princeton es una biblioteca, es una universidad que tiene una biblioteca que ha ido formando con los años uno de los reservorios más importantes de escritores latinoamericanos, de documentación. Ahí está la obra de Donoso, ahí está la obra de Piglia, y para ahí empezar a hablar, de todo. Las que recuerdo ahora yo. Mujica Lainez, Silvino Campo, está You Name It. Es impresionante. Es muy impresionante pensar que todo eso está afuera, ¿no? Que está en Estados Unidos. Pero bueno, ellos la han comprado y la cuidan muchísimo y ahí está. Eso es, Cristina. Yo he estado en Princeton y he estado en las bibliotecas aquí, donde está en la Biblioteca del Maestro, que es excelente, porque la Biblioteca del Maestro yo creo que es la mejor que hay en nuestra ciudad, por lo menos. ¿Y ahí hay obra de Alejandra también en la Biblioteca del Maestro? Claro, está la mitad de la biblioteca de Alejandra, porque la biblioteca de ella, los libros que están tenía en su divididos casa. En dos. Los libros que tenía en su casa en Montevideo 980, que es el departamento, y los que habían quedado en casa de la madre. Entonces eso estaba repartido entre dos personas diferentes. Una parte fue a parar después de años a la Biblioteca Nacional y la otra parte fue a la Biblioteca del Maestro. Yo estuve en la Biblioteca del Maestro, que está todo muy cuidado, pero de ninguna manera es esa especie de cuidado absoluto que hay en Princeton. Los recursos que tienen en Princeton no los tienen en la Biblioteca del Maestro, eso sin duda, lamentablemente. Pero por supuesto, y en ninguna otra biblioteca argentina. No, ya sé. Porque fíjate que es un pequeño lugar donde caben nada más que 6 mesas, hay una persona, no te dejan entrar nada más que con los anteojos, sin el estuche, la computadora si la necesitas y nada más. Porque te dan el papel, te dan los lápices, te dan una sola carpeta por vez. Claro. Es decir, el cuidado, nadie puede hacer nada. Sí. Entonces, eso desde ese punto de vista, yo rabié porque uno se tiene que ir desde acá para consultarlos. No, y porque son autores nuestros y las cosas están afuera, pero bueno, es la realidad. Y sí, pero es que desgraciadamente si acá hubiera la mitad del cuidado que hay en Estados Unidos, se podría dejar, pero yo que soy
muy defensora de lo nuestro, realmente a Dios gracias están allá, porque Yo incluso recuerdo, en la biblioteca del maestro que lo... ¿Perdón? yo recuerdo, Cristina, que yo este tema lo hablé con José Donoso cuando se dio las cosas, toda su correspondencia, Sí. sus papeles privados a Princeton, y él me comentaba que las garantías que le daba Princeton eran únicas y que ni dudar por el cuidado. También estuvo acá el año pasado Adriana Rodríguez Pérsico, que está investigando sobre Piglia y fue a Princeton para ver lo que hay allá de Piglia y volvió contando estas mismas cosas. O sea, evidentemente esto que estás diciendo es así. Pero Y más sí, allá de desde ese ese punto tema, de vista, sí, más allá ¿cómo? de ese tema, más allá de Princeton, yo sé que también hay material por otros lados, has viajado por todas partes para hacer este libro. Es muy completo, hay Y muchos sí, elementos mirá, que se agregan. y se agregan otra cosa fundamental que solamente, porque, bueno, aclaremos que no es solo mía la biografía, No. somos Patricia Venti y yo. Patricia Venti, que es una investigadora, ella es de origen venezolano, pero hace años ella se recibió, se doctoró en España, en Madrid, en la Autónoma de Madrid, en la Universidad Autónoma, y además ahora está entre París y Madrid, y lo hicimos juntas porque ella estuvo 2 meses, por ejemplo, en Princeton, en 2 Claro, momentos diferentes. claro. Pero además Es mucha viajamos juntos, investigación. bien, y ella había recorrido cosas también en Europa. Pero aparte de eso estuvimos juntas, que yo creo que somos las 2 únicas personas que los conocemos y que estuvimos con ellos, que son con los primos de Alejandra, que están en París. Donde Entonces ella nosotros vivió estuvimos... cuando se instaló en París, primero vivió con unos primos honestos. Exactamente, Ah, son estos, porque fue a la casa de sus tíos y estos sí, son los primos, claro, que claro. tenían más o menos la misma edad de ella, unos un poco mayores y otros y otra un poco menor. Pero nosotros fuimos y los visitamos. Y tuvimos de primera mano no solo todo el testimonio de ellos, sino que nos llevaron a la casa. Ya no es de ellos, pero el nuevo dueño nos permitió ir y ver el dormitorio donde Alejandra había vivido. Ella estuvo alternativamente en casa de los tíos, porque imagínate que eso queda en Châtenay-Malabry, es decir, a 20 minutos de subte de París. Y Alejandra quería estar ahí en el medio de todo el movimiento. Exacto, de París. Y no le hacía ninguna gracia, además teniendo a los tíos atrás, cuidándola. No sé si controlándola, pero mirándola. No, por supuesto. Entonces, y a eso tenemos que sumar nuevas personas que fuimos conociendo, y otra correspondencia fundamental que por suerte salió antes de que nosotros termináramos con la biografía, que es la correspondencia que armó Mariana Diciot en París, que es la correspondencia de Alejandra con André Pierre de Mandiargue, que es el gran amigo de ella, francés, post-surrealista, y que continuó con la amistad hasta la muerte de Alejandra, y que hay una correspondencia estupenda, 64 cartas de Alejandra, para que tengas idea, y están todas las respuestas, toda la correspondencia ida y vuelta con Pierre de Mandiargue. 36 años tenía, ¿no? Cuando murió. 36 años. 36. El año que viene hace 50 años que murió. Sí, todos los homenajes que va a haber, no, ni pensar, va a haber de todo. Por supuesto. Ahora vos decís que es la única poeta maldita argentina, ¿no? Dijiste alguna vez acá en el programa. Yo creo que que es la única poeta maldita latinoamericana, porque después está, ¿cómo es que se llama la brasileña? Ay, ahora se me voló el nombre, ya va a aparecer, pero que es muy posterior, a Alejandra, y yo creo que sin embargo Alejandra es la que sigue a toda la línea, y la que verdaderamente va a tener una vida de poeta maldita. Sí. Porque Cristina, no me acuerdo, María Cristina, no me sale el apellido de ella, que es una muy conocida poeta brasileña, simplemente se suicida, pero no hay toda la historia de tipo Alejandra y de forma de vida y todo lo demás, y de ruptura con la sexualidad, de ruptura con todo. Sin duda. Entonces yo creo que Alejandra es la poeta maldita. Es la que maldita. Va además como mujer a asumirlo. Vos decís, Cristina, en alguna parte leí
que es más reconocida en Europa que acá. Acá tiene un gran reconocimiento de todas maneras, ¿no? Sí, acá tiene un reconocimiento, pero hay algo que yo conozco bien por el ámbito universitario. Mira, durante mucho tiempo fui yo la que escribió sobre Alejandra. Después se unieron María Negroni y Delfina Link. Y paro de contar. Claro. Delfina Muschietti, perdón. Delfina Muschietti. En cambio, en Europa se ha escrito muchísimo. ¿Cómo? En cambio, en Europa hay muchos más que han escrito sobre Alejandra. Pero en Europa no paran de haber. Y acá también hay, pero yo estoy recibiendo, ahora van apareciendo, por supuesto, gente joven aquí que escribe, pero comparado con la cantidad de gente que escribe sobre Alejandra en Europa, en España, en Latinoamérica, es increíble. Ha sido, desde ese punto de vista, a la Argentina le debe mucho, porque fíjate que de gente del nivel académico, solamente las 3 que te he nombrado. Por supuesto está Ivonne Bordelois. Bueno, claro. Pero han escrito juntas también, la correspondencia. Sí, bueno, por supuesto. La nueva correspondencia. Ivonne fue muy amiga de Alejandra Pizarnik, además, fue muy amiga. Fue muy amiga, y hay algo muy importante que te das cuenta cuando lees el diario de Alejandra, que por suerte tenemos algo no completo del todo, pero mucho más completo, que es la edición del 2013, que es la que hizo Ana Becciu después de haber hecho la otra que era casi ridícula de corta, la primera que salió en el 2000. Porque habían 2013, quitado partes, ¿no es cierto? Vos contaste acá que quitaron muchas partes. No, además estaba muy mal editada. Wow. Porque se habían mezclado. Alejandra tenía partes del diario, ella publicó pequeñas partecitas del diario mientras estaba viva, pero ella las reescribía. Entonces está en esta edición como corresponde, está la parte que era el original, lo que está reescrito y otras cosas también vueltas a reescribir. Y en la primera edición estaba todo mezclado. Ponía lo que se le daba pero la ahora gana ya está todo eso subsanado, porque ahora ya está todo publicado y todo en orden. Y falta, ojo, bueno, Cristina, pero el año que viene son los 50 años de la muerte, me dijiste. Ahí habrá oportunidad de seguir, pero sabés todos los homenajes que va a haber. ¿Hay placa en la puerta de Montevideo, en el departamento de la calle Montevideo? ¿Hay placa? Mira, hay placa, la pusieron hará 3 o 4 años que estuvimos. Bien. Estuvo la hermana, Ivonne, Fernando Noy, Roberto Gianni, yo. Estuvimos todos ahí como una especie de acto que hizo el Senado, porque fue un diputado fue el que le quiso poner. A alguien se le ocurrió y la placa está puesta. Bueno, gracias, Cristina. Gracias por esta nota y espero verte pronto. Muchísimas gracias a vos y un beso muy grande. Hasta pronto.